La creencia de que el entorno digital es un almacén imperecedero de la memoria humana constituye uno de los errores conceptuales más costosos de la modernidad, pues lo que la mayoría de los usuarios percibe como un registro estático es, en realidad, un ecosistema en constante degradación. El fenómeno conocido como bedrock o podredumbre de bits representa la pérdida lenta pero inevitable de datos debido al deterioro de los medios de almacenamiento o la obsolescencia de los formatos de archivo que los contienen. En el año 2019, la plataforma MySpace, que una vez fue el epicentro de la cultura creativa global, anunció la pérdida irreversible de más de 50 millones de canciones y millones de fotografías tras una migración fallida de servidores, borrando de un plumazo una década de historia cultural. No fue un incidente aislado. La NASA experimentó crisis similares con los datos de la misión Viking a Marte de 1976, los cuales se volvieron ilegibles porque los formatos eran desconocidos y los ingenieros que entendían el sistema ya habían fallecido. Ante este panorama de fragilidad, ToyoUC no se revela simplemente como una red social para el alojamiento de personajes, sino como una herramienta crítica de archivística digital que permite a los creadores combatir la entropía de la información mediante estructuras de control, taxonomías precisas y una estética de orden racional. Este reporte analiza cómo transformar una galería caótica en un repositorio impecable, integrando principios de la Escuela Suiza de Diseño, la psicología del coleccionismo y la ingeniería de papel para asegurar que la producción creativa no desaparezca en la próxima edad oscura digital. La naturaleza de la preservación y el riesgo de la edad oscura digital. La preservación digital no es un acto pasivo de almacenamiento, sino una gestión activa que implica políticas y flujos de trabajo diseñados para asegurar la autenticidad y el acceso a los objetos digitales a lo largo del tiempo. El concepto de Digital Dark Age o Edad Oscura Digital, propuesto por figuras como Ben Cerf, vicepresidente de Google, describe un futuro posible donde los historiadores no podrán acceder a los registros del siglo XXI debido a la falta de hardware y software compatibles con formatos obsoletos. La paradoja de nuestra era radica en que, mientras poseemos registros de papel de más de 500 años de antigüedad, una sola falla en un disco duro o el cierre de una plataforma centralizada puede aniquilar una colección completa de activos creativos. Históricamente, los sistemas de almacenamiento han evolucionado buscando mayor densidad, pero sacrificando a menudo la durabilidad física. Desde las tarjetas perforadas del siglo XIX hasta las cintas magnéticas de la década de 1950 y los modernos discos de estado sólido, la ventana de recuperación de datos se ha ido estrechando. Un caso de estudio relevante es la comparación entre el Doomsday Book de 1086, escrito en pergamino y aún legible hoy, y el BBC Doomsday Project de 1986, una encuesta digital del Reino Unido que en menos de 15 años se volvió casi inaccesible debido a la rareza de las unidades de disco capaces de leer sus videodiscos de 12 pulgadas. El ser humano lleva siglos obsesionado con preservar su conocimiento, pero a medida que avanzamos tecnológicamente, nuestra memoria se ha vuelto extrañamente más frágil. Si miramos la historia del almacenamiento, nos encontramos con una paradoja incómoda. En el año 1086, los documentos registrados en pergamino y papel demostraron tener una longevidad estimada de más de 1000 años. Sus únicos enemigos reales eran el fuego o la humedad extrema. Sin embargo, para la década de 1950, con la llegada de la cinta magnética, esa esperanza de vida se redujo drásticamente a solo 10 o 30 años, amenazada por el síndrome de Stekishan, una degradación química por hidrólisis que vuelve la cinta inservible. En los 80, los famosos disquetes de 3.5 pulgadas redujeron el margen a unos miserables 3 a 5 años, debido a la desmagnetización inevitable y a la rápida obsolescencia del hardware para leerlos. Pasamos a los 90, donde los CD-ROM y DVD prometían eternidad, pero la realidad técnica nos demostró que duran entre 2 y 20 años antes de sucumbir a la oxidación de su capa de datos, un fenómeno conocido como CD-ROT. Hoy, en pleno 2020, dependemos del almacenamiento en la nube. Su longevidad es técnicamente indefinida, pero tiene una trampa, es completamente dependiente. Los riesgos críticos ya no son físicos, sino el cierre inesperado de las plataformas o las fallas críticas en la migración de los servidores. En este contexto, plataformas como ToyoUC actúan como repositorios que, aunque dependientes de la nube, permiten una estructuración de metadatos que facilita la migración y el seguimiento de la propiedad intelectual. La implementación de una galería impecable en ToyoUC debe entenderse como la creación de un paquete de información de archivo, AIP, según el modelo de referencia OAIS, que incluye no solo el objeto digital, la imagen del personaje, sino también la información de representación, el código CSS/HTML y la información de preservación, los créditos y el historial de transacciones. Taxonomía y el impulso de archivo desde la antigüedad. La organización de la información en ToyoUC mediante carpetas y etiquetas es la manifestación moderna de una necesidad humana que se remonta a los albores de la civilización. El historiador Ernst Posner teorizó que los sumerios crearon los primeros archivos entre el 4000 y el 3000 a.C., utilizando tablillas de arcilla para el registro administrativo y financiero.
Estos antiguos archivistas ya comprendían que la información sin estructura es ruido. Para que un dato sea útil, debe estar categorizado dentro de un sistema que permita su recuperación eficiente. La evolución de los archivos ha pasado de ser herramientas puramente administrativas en Grecia y China a convertirse en ecosistemas digitales complejos. El paso del archivo físico al digital ha eliminado las restricciones de espacio, pero ha introducido el desafío de la sobrecarga de información. En la actualidad, la ciencia de archivos computacional, CAS, utiliza inteligencia artificial para analizar conjuntos de datos masivos, pero en el nivel individual del creador, la responsabilidad de la curaduría recae en la aplicación de una taxonomía lógica. En ToyoC, la estructura jerárquica de carpetas permite al usuario aplicar el principio de Respect as Funds, un concepto archivístico que dicta que los registros deben agruparse según su origen y función para mantener su contexto original. Un error común en los usuarios de ToyoC es la creación de una galería plana, donde todos los personajes coexisten sin una jerarquía clara, lo que dificulta la navegación y diluye la narrativa del mundo que el autor intenta construir. Psicología del coleccionismo, el control en tiempos de incertidumbre. La urgencia por tener una galería impecable y organizada no es un rasgo de vanidad, sino una respuesta psicológica al entorno. Investigaciones lideradas por Martin Reimann sugieren que el acto de coleccionar es un comportamiento humano universal impulsado por la necesidad de estructura y control, especialmente durante periodos de caos o incertidumbre externa. Al crear una colección finita y completable de personajes o diseños, el individuo experimenta una sensación de logro y estabilidad emocional que mitiga la ansiedad. El estudio de Reimann sobre el juego Genshin Impact reveló que los usuarios muestran una motivación significativamente mayor para continuar recolectando cuando el conjunto está cerca de completarse y cuando la estructura del mismo es transparente. ToyoC explota este mecanismo a través de sus sistemas de carpetas y progreso de perfiles. Sin embargo, cuando el ahorro digital cruza el umbral hacia el acaparamiento digital, digital hoarding, el comportamiento puede volverse estresante y contraproducente. El acaparamiento digital se define por la acumulación incontrolada de archivos, correos electrónicos o imágenes que el usuario rara vez vuelve a consultar, pero de los cuales siente que no puede desprenderse por temor a necesitarlos en el futuro. Este fenómeno comparte similitudes neurobiológicas con el trastorno de acumulación física y está vinculado a la indecisión y al apego emocional extremo a las posesiones inmateriales. Una galería impecable en ToyoC actúa como un antídoto contra el acaparamiento, ya que impone una disciplina de selección, edición y descarte, curaduría, sobre la mera acumulación. Cuando entramos a una plataforma como ToyoC, no solo estamos creando una galería, estamos proyectando nuestra propia psicología en la forma en que gestionamos nuestros diseños. Si analizamos el comportamiento de la comunidad, podemos identificar tres perfiles muy claros según sus motivaciones y conductas. El primero es el coleccionista saludable. Su motivación primaria es la búsqueda de orden, control y estructura. En la práctica, esto se traduce en perfiles con carpetas perfectamente categorizadas, fichas de personajes completas y, lo más importante, una capacidad funcional para descartar o transferir los diseños que ya no utiliza. En el extremo opuesto nos encontramos con el acaparador digital. Aquí, la motivación ya no es el orden, sino el miedo a la pérdida y la ansiedad. Este perfil se reconoce de inmediato en ToyoC porque suele acumular miles de personajes que quedan sin acreditar, arrastrados a carpetas basurero debido a una profunda renuencia psicológica a organizar o dejar ir. Por último, existe el perfil del inversor de adoptables. A este usuario no lo mueve el apego emocional ni el orden puro, sino el valor de mercado y la rareza de los diseños. Su comportamiento es puramente transaccional y técnico, se enfoca meticulosamente en la procedencia del personaje, rastrea su historial de ventas y prioriza ante todo la protección mediante estrictas marcas de agua. El sistema de cuadrícula suizo como fundamento de la galería TaperTag. La estética TaperTag que define la visión visual de este proyecto se basa en los principios del estilo tipográfico internacional, comúnmente conocido como estilo suizo. Este movimiento, que alcanzó su madurez en la década de 1950, propuso que el diseño no debía ser una forma de expresión personal, sino una disciplina racional enfocada en la claridad y la resolución de problemas. El arquitecto de esta filosofía, Joseph Muller-Brockmann, defendió el uso del sistema de cuadrícula, Grid System, como una herramienta para imponer armonía matemática sobre el contenido. En el contexto de la web, la cuadrícula no es una limitación, sino un marco que permite la libertad creativa. Al emplear una rejilla de 12 columnas, estándar en Bootstrap, el framework que utiliza ToyoC, el diseñador puede crear layouts que sean visualmente estables y técnicamente responsivos. La estética TaperTag utiliza esta rejilla para simular recortes de papel alineados con precisión quirúrgica, eliminando la ornamentación innecesaria en favor de la funcionalidad. Un elemento crítico del estilo suizo es el tratamiento de la tipografía. Se favorece el uso exclusivo de fuentes sans serif como Helvetica o Univers, las cuales fueron diseñadas para ser neutrales y objetivas.
La alineación del texto a la izquierda con el margen derecho irregular, ragged right, se considera la forma más natural y legible de presentar la información, evitando las distorsiones de espaciado que ocurren en el texto justificado. En TOYOC, esto se traduce en perfiles donde la historia del personaje se presenta en bloques limpios, con una jerarquía clara establecida a través del tamaño y el peso tipográfico en lugar de adornos visuales. Proporción y escala en el diseño PaperTag. Para lograr la sensación de control y utilidad deseada, el diseño debe seguir una escala de espaciado matemática. En lugar de asignar valores de margen y relleno de forma aleatoria, se utiliza una progresión lógica. Esta consistencia espacial crea un ritmo visual que el ojo humano interpreta como profesionalismo y orden. El uso del espacio en blanco no se percibe como vacío, sino como un elemento estructural activo que guía la atención del espectador hacia el contenido más importante. Ingeniería de papel, capas de información e interactividad. La estética de recortes de papel se enriquece profundamente cuando se comprenden los mecanismos de la ingeniería de papel. Durante siglos, los libros móviles han utilizado pliegues, solapas y volvelles para presentar información compleja de manera interactiva. En 1540, Peter Etienne publicó el Astronomicon Caesarium, una obra maestra que utilizaba múltiples discos de papel giratorios para permitir a los usuarios calcular posiciones astronómicas sin necesidad de matemáticas complejas. En la arquitectura de un perfil de TOYOC, estos mecanismos físicos se traducen en elementos de interfaz digital. Volvelles, ruedas de papel en la web, se manifiestan como menús circulares o selectores de pestañas que permiten alternar entre diferentes facetas de un personaje. Defaults y pliegues paralelos son la base de los elementos colapsables y acordeones de Bootstrap que ocultan información secundaria hasta que el usuario decide revelarla, manteniendo la limpieza visual de la página principal. Capas flotantes, floating layers, técnicas de ingeniería de papel que elevan una ilustración sobre la página base para crear profundidad. Digitalmente, esto se logra mediante el manejo de sombras y el posicionamiento en el eje Z de los elementos de la interfaz. La ingeniería de papel enseña que la interactividad aumenta la retención de la información. Al permitir que el visitante abra secciones de la historia de un personaje o deslice solapas para ver referencias de color, se transforma la visualización pasiva en una exploración activa, coherente con la promesa funcional de ahorrar tiempo al usuario mediante una organización lógica y accesible. TOYOC desde cero, configuración técnica del repositorio. El acceso a TOYOC se gestiona mediante un sistema de invitaciones que actúa como un filtro inicial contra el spam y el comportamiento malintencionado, asegurando que los usuarios que ingresan tengan un interés genuino en la preservación de personajes. Una vez obtenida la cuenta, el proceso de pasar de la confusión a una galería impecable requiere una ejecución técnica precisa basada en 3 pilares: seguridad, crédito y estructura. Gestión de carpetas y el concepto de flattened folders. La mayoría de los usuarios nuevos comete el error de organizar sus personajes en una estructura de carpetas profunda que obliga al visitante a realizar múltiples clics. La estrategia avanzada para una galería impecable es el uso de carpetas aplanadas o flattened folders. Uno de los errores más comunes al estructurar TOYOC es no prestar atención a cómo configuramos las carpetas. La plataforma nos ofrece 2 opciones de visualización que cambian por completo la experiencia del usuario: la configuración estándar y la configuración aplanada o flattened. En la configuración estándar, la navegación es jerárquica y profunda. Esto significa que el usuario solo puede ver los personajes que pertenecen estrictamente a la carpeta actual. Si tiene subcarpetas, la persona tendrá que hacer clic una y otra vez para descubrirlas, generando un impacto visual disperso, fragmentado y, muchas veces, aburrido. Por el contrario, la configuración aplanada transforma la experiencia en una vista de página única. Al activar esta opción, TOYOC toma todos los personajes que tienes distribuidos en las distintas subcarpetas y los muestra juntos en una sola pantalla, organizados limpiamente por secciones. El impacto visual es inmediato, unificado, ordenado y similar a un portafolio profesional. Para activar esta función, el usuario debe dirigirse al Folder Manager, seleccionar la carpeta raíz y cambiar el folder style a Flattened, Single Page Folder. Esta técnica es fundamental para la estética PaperTag, ya que permite que todas las categorías de personajes se alineen en la misma cuadrícula visual, facilitando una visión de conjunto del universo creativo del autor. La importancia crítica de la acreditación y el historial de propiedad. TOYOC es extremadamente riguroso con la acreditación de la autoría. La regla 3.1 del sitio establece que todos los personajes deben ser acreditados a su diseñador original en el momento de la carga. Ignorar esta norma puede resultar en la congelación de la galería completa hasta que se corrija el error. En la era del contenido generado por inteligencia artificial y los creadores de personajes, dollmakers, TOYOC impone reglas estrictas. No se permite la venta de personajes creados con dollmakers a menos que el software autorice explícitamente el uso comercial y el personaje esté marcado claramente como tal.
Esta trazabilidad es lo que otorga valor a la galería, transformándola de un simple almacén de imágenes en un registro de propiedad intelectual legítimo y verificable. Codificación y personalización, Bootstrap como lenguaje de orden. La utilidad de ToyoUSE alcanza su máximo potencial cuando el usuario domina la personalización mediante HTML y CSS. El sitio utiliza una implementación personalizada del framework Bootstrap, lo que significa que el diseño no debe hacerse a mano con estilos en línea caóticos, sino mediante el uso de clases predefinidas que garantizan la consistencia y la adaptabilidad. El uso de clases como Carve, BGFedel, TextPrimary y las utilidades de espaciado, P3, MAuto, permite que el perfil del personaje herede los colores del tema que el visitante esté utilizando, ya sea el modo claro o el oscuro. Esto es vital para la accesibilidad y la limpieza visual. El diseño PaperTag se beneficia del uso de la clase Rounded0 para eliminar las esquinas redondeadas por defecto, reforzando la estética de recortes geométricos precisos del estilo suizo. Para el desarrollo de estos perfiles, se recomienda el uso de herramientas externas como el editor de Circle Journey, el cual ofrece una vista previa en tiempo real compatible con las limitaciones de ToyoUSE. Este flujo de trabajo permite al creador probar la arquitectura de la información antes de subirla, asegurando que cada bloque de texto y cada imagen ocupen el lugar exacto dictado por la cuadrícula. Para alcanzar este nivel de organización y estética profesional en ToyoUSE, no es necesario ser un programador experto. Existen 4 herramientas externas esenciales que nos van a ahorrar horas de frustración y van a blindar nuestro diseño. La primera es Circle Journey Editor. Su función principal es la previsualización en tiempo real de código HTML y CSS. Es vital para nuestra galería porque nos permite experimentar y maquetar el perfil de nuestros personajes de forma segura, evitando errores de visualización o que se rompa el layout original de la página. En segundo lugar tenemos FontAwesome, una librería de iconografía vectorial. Esta herramienta nos proporciona señales visuales claras y limpias para la navegación del perfil, ayudando a que el usuario identifique datos de forma rápida mediante iconos sutiles. La tercera es el HTML Validator. Su rol es la verificación estricta de la sintaxis del código. Utilizarlo nos asegura que el texto sea limpio y, sobre todo, que no contenga etiquetas abiertas por error, lo que podría desconfigurar por completo el resto del sitio o los perfiles colindantes. Por último, el Image Color Picker. Es una herramienta simple para la selección exacta de paletas de colores directamente desde una imagen. Su importancia es puramente estética, garantiza una armonía cromática perfecta entre los colores del arte de tu personaje y los fondos o textos de la interfaz de su perfil. Organización del lore, de personajes aislados a mundos coherentes. El paso final para lograr una galería impecable es la integración de los personajes en estructuras narrativas más amplias. ToyoUSE ofrece 2 herramientas potentes para este propósito, las literaturas y los mundos. Mientras que las fichas de personajes se centran en el individuo, las literaturas permiten desarrollar la prosa y la historia lineal, y los mundos actúan como repositorios geográficos y sociales. Un sistema de organización de lore avanzado incluye páginas específicas para la historia, history, las especies, species, la cultura y la flora/fauna del universo. Al vincular personajes a estas páginas, se crea una red de hipervínculos que permite al visitante entender no solo quién es el personaje, sino cuál es su función dentro del ecosistema creado por el autor. Esta estructura reduce la confusión del visitante, no entiendo nada, y la sustituye por una experiencia de inmersión técnica y analítica, donde cada dato tiene una razón de ser y una ubicación lógica en el archivo. La estética del orden como resistencia digital. La construcción de una galería impecable en ToyoUSE es, en esencia, un acto de resistencia contra la naturaleza efímera de la información digital. Al aplicar los principios de la Escuela Suiza de Diseño y la ingeniería de papel, el creador no solo mejora la estética de su trabajo, sino que impone una estructura racional que protege sus activos de la obsolescencia y el caos. El orden no es una restricción a la creatividad, sino la base que permite que la misma perdure. La transición de un estado de desorganización a uno de control total requiere tiempo y disciplina técnica, pero los beneficios son tangibles. Una reducción drástica de la ansiedad del creador por la posible pérdida de sus datos y una mejora significativa en la utilidad de la galería para su audiencia. En un entorno digital propenso a la desaparición y al olvido, ToyoUSE, gestionado con una mentalidad de archivista, se convierte en el bastión definitivo de la memoria creativa. La promesa final es la de un legado que, al estar cimentado en la lógica y la preservación proactiva, tiene la posibilidad de sobrevivir a las turbulencias de la tecnología y permanecer como un testimonio impecable de la visión del autor.